Ya estamos aquí con Aldo Pignanelli, expresidente del Banco Central, para analizar la situación económica y las perspectivas que se abren luego de las elecciones. No está con nosotros, como es habitual en este último bloque, Santiago Chelala, quien tuvo que salir, le surgió un imprevisto. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Bien, gracias, buenas tardes. Gracias por estar una vez más aquí. Al contrario. Bueno, se acercan las elecciones primarias y la economía parece bajo control, el mercado cambiario está estabilizado, la inflación anualizada viene cayendo mes a mes. ¿Crees, Aldo, que este panorama se va a mantener en estos próximos meses? No, yo creo que seguimos teniendo serias dificultades con la inflación, serias dificultades con la falta de dólares y el déficit fiscal. Es cierto que la inflación, que el año pasado llegó al 38% anual, este año apunta a un piso del 30%. Durante los meses de enero y febrero teníamos una inflación mensualizada del 1,5% mensual, pero a partir de marzo, abril y mayo ya se estacionó nuevamente arriba del 2% mensual. Es decir, si vos proyectás esa tasa anualizada, te da un 30% anual, que es una tasa muy alta de inflación, y de hecho lo vemos en la conflictividad gremial, en la puja distributiva. Ya voy a pasar a ese tema, ¿no? Pero es una tasa de inflación elevada, se cierra efectivamente este 2015 en el 30%, pero casi 10 puntos por debajo de la inflación del 2014. Yo digo, obviamente, digamos, si uno toma una foto, la economía no está bien, pero a la sociedad hoy creo que está mirando en términos comparativos, está mirando cómo estaba la economía en el 2014, un año en el que pasamos momentos de zozobra, en particular inicios de año, y la está mirando hoy. Hay una sensación en la sociedad que creo que es un poco lo que recogen después las encuestas políticas, de que la gestión económica, de que el gobierno ha logrado, ¿no?, poner la economía bajo control. No estoy tan seguro de eso, porque en las encuestas sobre economía el 70% dice no estar de acuerdo ni con la economía ni con el ministro. El ministro es el ministro con más imagen negativa de todo el gabinete. Acá lo que sí es cierto que ha ocurrido en este año electoral, que hubo sectores de la economía y de la política que auguraban una crisis, un estallido en diciembre del 14, una situación inmanejable por la falta de dólares en el 2015, y esa situación límite no ocurrió, porque no hay sistema apocalíptico al estilo diciembre del 2001 donde todo estallaba. Eso no existe y no va a existir por ahora. Entonces, tal vez en esa, como vos muy bien decís, en esa comparación entre lo que se esperaba que podía pasar y lo que realmente ocurrió, el gobierno sale favorecido. Ahora, la situación macroeconómica es muy grave, la situación es muy complicada, el déficit fiscal no deja de crecer, volvimos a las andadas en el Banco Central emitiendo casi al 40% anual la moneda, tenemos serios problemas con la faltante de dólares, nos seguimos endeudando a tasas elevadísimas y esos son problemas que en algún momento la economía te va a pasar la factura. ¿No? Todo eso que decís es cierto, creo que no hay un solo economista que no pueda coincidir con eso, pero eso da la impresión de que el ciudadano, el votante, no lo va a sentir en su bolsillo de aquí a las elecciones por lo menos. Sí, a ver, hay 2 o 3 elecciones, vamos a hablar de 2. Hay unas PASO nacionales, que es el 9 de agosto, estamos a 60 días vista, en una semana donde se definen el sistema de alianzas, candidaturas y demás. Hay tiempo hasta el 10 de junio para las alianzas, hasta el 20 de junio las candidaturas, y después viene la elección del 9 de agosto, que no es selectiva. O sea, acordémonos que las primarias lo que hace es ordenar las internas de cada alianza, de cada partido, ¿no? Después viene la primera vuelta, o general, depende del resultado, que es a fin de octubre. Yo no sé si la situación, seguramente en agosto vamos a llegar en una situación más bien cómoda para el gobierno en algún sentido. En materia económica. En materia económica, porque vamos a estar con mucho dinero inyectado por el gobierno a través de planes sociales y del gasto público, la gente habrá cobrado el aguinaldo y habrá cobrado los ajustes de las paritarias, entonces como que se llega a una situación con dinero en el bolsillo de la gente.
Ahora, hay otro sector que lo va a recibir sin dinero en el bolsillo, hay un nivel de desempleo, un nivel de gente que ya no busca trabajo y subempleo que llega al 30% de la gente. Y hay gente que gana 5.000 o 6.000 pesos, más del 30% de los que sí tienen empleo, que no les alcanza para llegar a fin de mes. Creo que todavía está sin resolver el conflicto gremial, la puja distributiva, y es lo que se viene. El 9, un día antes que se presenten las alianzas políticas para la elección de las primarias, hay un paro general que apunta a ser muy fuerte. Bueno, justamente ahí es donde de alguna manera uno puede sentir, o la población va a sentir el conflicto económico en su situación cotidiana o personal con este paro del martes que viene. ¿Crees que el gobierno se manejó mal en este conflicto con los sindicatos opositores? ¿Crees que tendría que haber manejado las cosas de otra manera? Sí, yo creo que el problema fundamental de esto es justamente el error del gobierno en materia macroeconómica, de tener una inflación como la que tenemos, de no corregir el problema del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y esto está generando el nivel de conflictividad. No hay ninguna duda que el gobierno tiene una alta cuota de responsabilidad en este conflicto. De todas formas, disculpa, Aldo, hablábamos el miércoles pasado del aumento en la recaudación impositiva y la importancia que tuvo en este aumento de la recaudación impositiva el impuesto a las ganancias. Claro. Y aún así, la brecha fiscal se sigue ensanchando. Así es. Uno dice, realmente no es una cuestión solo de este gobierno. ¿Qué gobierno podría ceder en quizás su principal fuente de ingresos hoy o en la que más sube justamente para ceder ante los reclamos de los trabajadores o de los sindicatos opositores? El impuesto a las ganancias aumenta al 60% anual, el doble que el resto de los impuestos, por dos motivos fundamentales. Porque no ajusta el mínimo no imponible, con lo cual el que paga cada vez paga más, y las empresas que presentan balances no ajustan por inflación, con lo cual las ganancias de inflación también están grabadas. Esto da que el impuesto a las ganancias sea la estrella de la recaudación, que desde un punto de vista objetivo, macroeconómico, es lo mejor que te puede pasar en un país, que haya muchas ganancias y que se pague impuesto a las ganancias. Definitivamente. El problema es ¿qué ganancias son esas? Ahora, hay sectores, como los sectores del juego o de la transferencia financiera de acciones, que no pagan impuesto a las ganancias y que muy bien podría reemplazar a este impuesto de los trabajadores. Eso lo indicó Pablo Micheli aquí cuando vino, justamente, que a mí me sorprendió, me resulta algo inadmisible que el juego no pague el impuesto a las ganancias. Claro, bueno, no paga porque tiene exenciones, inclusive en las provincias, en los municipios. O sea, acá se exime de pagar impuestos al juego, a los casinos, a los bingos, a los tragamonedos, pero no al que trabaja. Por eso, habría una manera de compensar una eliminación del impuesto a las ganancias de los trabajadores, cobrando el impuesto a las ganancias de estos sectores como sindicatos. Parte se resuelve así, no todo. Hay una parte importante que se puede resolver con eso. Y la segunda parte es el despilfarro del gasto público. A ver, acá se publica en el INDEC ya, semana a semana, miles y miles de personas en el sector público. En 10 años se duplicó de 2.300.000 empleados públicos en todo el país, ya estamos en 4.500.000. El sector privado hace 3 años que no genera empleo, más bien los está destruyendo. El único sector que genera empleo y no es el dinámico, que es el sector público. El gasto público se disparó a cifras incontrolables. Entonces claro, hay que evitar el despilfarro del gasto público, eficientizar el gasto, imponer otro tipo de impuestos para ir reemplazando al impuesto al trabajador, y de esa manera esto se puede hacer. Sí, a ver, yo te hago al revés la lógica, ¿no? Porque esto es lo que plantea muy bien y lo dice el gobierno. Bueno, no puedo sacar el impuesto a los trabajadores porque si no, no recaudo. Entonces, un gobierno que no tiene una solución al impuesto al trabajo no es un gobierno digno de seguir, porque si no, así Argentina no tiene solución. Clarísimo. Aldo, nos quedan 30, 40 segundos. ¿Va a avanzar el acuerdo entre Macri y Massa? Mirá, yo estoy ahí, estuve hace 3 días en la Unión Industrial con Sergio Massa. El gobierno está diciendo cosas, es el mismo personaje, el jefe de gabinete que en el 2013 dijo que Massa no se presentaba en la provincia de Buenos Aires, se presentó y les rompió el coco con el 44% de los votos. Así que bueno, vamos a esperar
en estos días que se define el sistema de alianza de las internas. Nosotros estamos bien con la interna con De la Sota y bueno, es cierto que hay mucha presión de sectores económicos y políticos para que se haga un acuerdo con Macri, pero todavía lo veo dificultoso. Bueno, Aldo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Aldo Pignanelli sobre la situación económica, sobre el paro justamente del martes que viene y el conflicto que hay, que subyace a estas diferencias con los sindicatos opositores y algún anuncio, algún anticipo de lo que puede suceder entre Massa y Macri. Nos vamos, nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.